¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una emisión más del programa Cambio en el Debate. Y como cada miércoles estamos aquí para hablar sobre cuestiones relacionadas con la economía del Estado, con la economía nacional. Esta mañana nos honra con su visita el licenciado Clovis Remusat Arana. Él es presidente de la delegación local de Morelia de la Cámara de la Industria de la Transformación y me da mucho gusto recibirlo, le doy la bienvenida y ante todo le agradezco su presencia con nosotros. Licenciado, buen día. Al contrario, Cintia, muchas gracias por tu invitación. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Aquí estamos para atenderlos y para servirles. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, estamos en este momento con la información calientita. El pasado lunes el presidente de la República rindió su primer informe de gobierno, dio un mensaje a la nación con motivo de estos primeros meses de qué hacer dentro del gobierno federal, y justamente la idea de hoy es analizar esta primera etapa del gobierno federal. Nos dice por ahí, consulta Mitofsky, que el presidente Enrique Peña Nieto llega a esta etapa con una calificación un poquito más baja que sus dos antecesores. No debería importar, ya habíamos comentado aquí con algún otro empresario, no debería importar ni tener mucho que ver el hecho de que sean de un partido político u otro, pero finalmente es una realidad y muchas veces sí se percibe un cambio importante. Entonces yo entraría de lleno con el licenciado Clovis preguntándole qué calificación le pone el sector privado al gobierno federal, tomando en cuenta precisamente estos dos ejercicios previos con presidentes emergentes de un partido político distinto al que está actualmente en ejercicio. Licenciado. Sí, Cintia, mira, más que calificar nosotros con un número o una nota, yo creo que lo que es pertinente es hacer una evaluación general de los sucesos que han sucedido en estos 9 meses. Han sido 9 meses de gobierno del presidente Peña Nieto. En estos 9 meses se ha caracterizado por estar creando las estructuras generales de reformas constitucionales, cambios trascendentales para México. Han sido temas muy importantes, como el que primero inició, que fue el educativo, que hoy lo volvemos a tener en la boca de todo el mundo, en la reforma educativa, ya que están viéndose los temas de las leyes secundarias. Sin más que decir en el tema, ayer por la noche se estaba todavía en el Senado aprobando el tema de las leyes secundarias. Sí. Tenemos el tema de la reforma energética, tenemos el tema de la reforma fiscal y financiera, tenemos el tema de la reforma en vías de comunicaciones, en telecomunicaciones y en competencia económica. Entonces, si analizamos como en una evaluación al presidente de la República, pues yo considero que el estar trabajando en temas estructurales de México significa un muy buen cambio. Eso es importante, tan importante como que es donde se cocina el futuro de nuestro país. Y el estar presentando las iniciativas en el Congreso de la Unión, pues es algo verdaderamente significativo, que si lo contrastamos contra lo que pasó en las administraciones anteriores, que sí, como tú bien dices, eran personas que habían emergido de partidos diferentes al que hoy gobierna, pues no se dieron esos cambios estructurales tan de fondo. Se logró incipientemente la reforma laboral al final del gobierno del presidente Calderón. Y hoy, pues bueno, ya vemos que tenemos pues más de 5, 6, 7 reformas estructurales. Hablamos de 9 meses, realmente contra 6 años es muy pronto, podríamos 12, decir, yo. para 12 del PAN. No, sí, me refiero yo a los 6 de Enrique Peña Nieto. 9 meses es muy pronto, es a lo que iba, es muy pronto para
pues evaluar, para decir, pero es un buen inicio. Usted destaca aquí esta parte de promover reformas. El presidente dijo en su mensaje, optamos por la transformación, este ya es el inicio, está siendo significativo, genera una perspectiva verdaderamente favorable para México. Mira, no soy gobiernista, pero una de las principales acciones y de las primeras acciones que realizó el presidente Peña Nieto fue el Pacto por México. Así es. Y dentro de ese pacto que firmaron los principales partidos políticos y después se fueron adhiriendo diferentes sectores y organizaciones, se plasmó lo que sería la ruta de este gobierno federal. Entonces, si partimos de ese punto, a los tiempos que le restan, a los 5 años con 3 meses que le restarían todavía al gobierno del presidente Peña Nieto, pues hay mucho camino por recorrer, y hay muchas acciones por atender. Yo creo que esa acción del Pacto por México es la que tiene que marcar la diferencia y tiene que ser, hasta donde lo puedan mantener, el fiel de la balanza que equilibre las posiciones entre los diferentes actores políticos de este país. Como empresarios nosotros vemos bien el que se estén dando este tipo de acciones. Nuestra confederación industrial se adhirió a este pacto. Entonces deseamos que las cosas vayan caminando bien. Este pacto, bueno, ya se había empezado a impulsar en la anterior administración, con los gobiernos anteriores. El presidente destaca también que se ha logrado mantener esa estabilidad macroeconómica que viene ya de los últimos 15 años. Estamos superando ya en México esta parte de las ideologías y verdaderamente haciendo un trabajo por México, por sacar verdaderamente adelante a nuestro país. ¿Podemos decir que está madurando nuestro país en ese sentido? Pues eso es lo deseable, Yo creo que todos los cambios generan resistencias y estas resistencias pues no son más que consecuencias a eso, al cambio. Ahí hay que ser muy objetivos en ir viendo y evaluando si realmente en nuestro país estamos madurando hacia este cambio de la unidad que debería darse por el proyecto único que es México. Ahí deberíamos de tener muy en cuenta cuáles son los valores con los que se trabaja y ver cuáles son los objetivos de cada instituto político que participa en estos cambios, ¿no? Y es donde tenemos que tener nosotros la prudencia para poder decir si estamos cambiando o no en estos 15 años. Los temas macroeconómicos son muy importantes, pero yo creo también, y lo vuelvo a decir, no soy gobiernista, pero la acción de esta cruzada contra el hambre, que pues, sí, vamos a decirlo, es una copia del tema de cero hambre en Brasil, del presidente Lula, pero es era un ejercicio urgente aquí en México. Hay gente pobre, muy pobre, pero también hay mucha gente que además de ser pobre vive en extrema miseria, y eso hay que atenderlo urgentemente. Claro. Entonces, ahí es donde hay que ver cuánto hemos caminado, ¿no? Cada vez hay más gente en miseria, y eso hay que abatirlo. Y al final es importante el tomar experiencias que han sido de provecho para otros países. Efectivamente, digo, no quiere decir que estemos copiando malamente, al contrario, puede ser una copia mucho mejor de lo que sucedió en Brasil, ¿no? Así es. En sus líneas de acción, el presidente habla de aspectos muy importantes, entre ellos menciona el trabajar por un México próspero. En términos ya muy concretos, ya aterrizados a lo que es la vida cotidiana, él habla de la parte del financiamiento, dice que se ha incrementado. ¿Realmente en estos 9 meses se ha visto la empresa mexicana, micro, pequeña, mediana, grande, se han visto realmente favorecidos por el acceso al financiamiento para invertir, para generar empleos? Nos dice esto el presidente cuando, bueno, algunos datos del Colegio de Economistas de Michoacán señala que el empleo ha ido en caída en esta primera parte del año. ¿Cuál es la situación que se vive en ese aspecto? Bueno, nuestro análisis general no coincidimos con esa situación. Creo que sí, un México próspero es lo deseable. En el tema del financiamiento, recientemente, hasta donde tengo entendido, los últimos días de julio y principios de agosto, se liberaron los presupuestos. Realmente
no ha habido, no creo que haya existido en estos 9 meses una incentivo para mantener y fomentar el empleo más que en políticas, pero ya en operación creo que ha sido negativo. En nuestro caso en Michoacán, bueno, tristemente lo digo, o sea, mantener un empleo cada vez se convierte en algo mucho más difícil. Continuaríamos, licenciado, con esta parte que menciona usted. Lamentablemente, como bien dice, no aterriza esta parte del financiamiento para las empresas todavía. Hace algunas semanas, Cintia, hace 2 semanas estuvimos reunidos en la Secretaría, en la delegación de la Secretaría de Economía, con la licenciada Nancy Cárdenas, donde hizo la presentación, y ustedes como medios estuvieron presentes, para anunciar los primeros apoyos que se vienen dando, que se van a dar durante esta administración para las pymes. Son apoyos de tipo crédito. Creo que hay que tener la responsabilidad suficiente para poder ver si se debe de acceder a eso o no, conocer cuál es nuestro entorno, para poder incentivarlos. Y poder tomarlos y decidir si se tiene las capacidades para cumplirlos. Ese es un muy buen ejercicio. Creo que viene una serie de acciones de la propia Secretaría de Economía para todo este tipo de temas de financiamiento. Y está por otro lado lo muy importante, que fue un decreto que desde los primeros días del presidente presidente Peña Nieto se dieron, fue el tema de la creación del INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor. De ahí que, bueno, han existido una serie de convocatorias, varias que ya se han estado trabajando en ellas desde diferentes sectores. Nosotros como sector industrial hemos podido participar en algunas, traemos en proyecto algunas otras. Son convocatorias que llevan sus tiempos, sus términos, y que deseamos y esperamos que los recursos con los que se va a apoyar para trabajos de innovación, de infraestructura, para comercialización, para difusión y promoción de los productos, etcétera, pues bueno, se den ya de una manera pronta, inmediata. Pero sí, eso sí hay que reconocerlo, el gobierno federal, todo el trabajo que se ha dado a través del INADEM. Eso es. ¿Cuánto tiempo podríamos estar pensando, licenciado, en que ya pudieran las empresas mexicanas, las empresas michoacanas, tener resultados tangibles en este aspecto? Ya esa liquidez, ese apoyo, ese respaldo financiero que tanto está necesitando. Mira, hay que verlo por partes, ¿no? Primero, ¿quiénes son las empresas o cuántas empresas mexicanas, michoacanas sí están participando en estas convocatorias de parte de la Secretaría de Economía y del INADEM? Número uno. Hay otras dependencias como la Secretaría de Agricultura, como la propia Sedesol, como Sedatu, que van a incentivar mucho la economía. No todas se acercan y acceden a ellos. Yo invitaría a los empresarios y a los industriales, principalmente michoacanos, a los micro, pequeños y medianos, que se acerquen a las dependencias, que revisen las páginas de internet de todos ellos y vean si hay alguna convocatoria en la que puedan ellos participar. ¿Cuándo? Los propios tiempos de las convocatorias están marcados ahí. Las reglas de operación son claras. ¿Cuánto? Pues es dependiendo de lo que las bolsas estén disponibles. En Michoacán en lo particular conocemos de que nuestra economía es muy mala. La administración pública estatal, pues bueno, viene con una cuestión de deuda muy importante. A mí me preocupa que crezca más el déficit en Michoacán en esta administración. Lo hemos externado, lo hemos comentado con autoridades. Yo creo que hay que plantearlo al gobernador, Reina, que hay que cuidar mucho el déficit. Hay que ver que no gastemos más de lo que tenemos, y que lo que tenemos, pues bueno, que es muy poco, hay que hacerlo rendir además. En la evaluación general nacional, pues lo que sí sé es de que se espera muy buenos resultados en este fondo de créditos que te hablaba yo de hace 2 semanas. Pues estamos hablando de 1,000 millones de pesos. Para Michoacán se estima que pueden ser entre
25, 50, una cosa así. Ujú. Eso es bueno. Ujú. Los tiempos son muy rápidos, es a través de banca de primer piso. Pues vamos viendo cómo se va dando, Ujú. las reglas de operación están ahí en las propias convocatorias. Ujú. Quiere decir que el gobierno federal, desde su perspectiva, está presente. Es también la parte de que el empresario michoacano se acerque, se informe, se atreva a acceder a estos recursos. Sí, debería de existir mayor difusión de los programas. Ujú. No todo el mundo tiene acceso a una computadora para estar revisando Ujú. vía internet todos los programas que Claro. están ahí, las reglas de operación. Debería de haber más y mayores canales de difusión. Pero bueno, en la medida de lo que se tiene, pues hay que acceder. Nosotros como Cámara, pues tratar de hacer la mayor difusión con nuestros socios, y buscar el que les ayudemos en la gestoría y busquemos la parte de la negociación política, digámoslo así, con las autoridades, de que nuestros socios sean atendidos. Ujú. En mayor difusión estarían pidiendo ustedes al gobierno federal de todos sus programas, y en este contexto nacional, como bien dice usted, la situación de Michoacán es muy particular, muy específica. ¿Qué podría pedirle el sector privado al gobierno federal para Michoacán específicamente? Ya estamos hablando de que hay un rumbo, hay un trabajo que proyecta un México que de verdad empiece a avanzar. Específicamente para Michoacán, ¿qué podríamos o qué podrían pedirle ustedes al gobierno federal? Mira, se viene haciendo y se está atendiendo el tema de la seguridad. Eso es importante. Pero también hay que seguir incentivando las vocaciones propias que ya tiene nuestro estado. Es un trabajo en conjunto. Como tú bien sabes, la semana pasada llevamos a cabo la firma del Acuerdo por Michoacán. Así es. Este Acuerdo por Michoacán nos lleva a tener en un documento que ya es público las condiciones que consideramos son urgentes, los programas que consideramos son urgentes de atender, lo que vemos que es importante. Hablamos de temas de infraestructura, hay que construir muchas carreteras, Uh-huh. que es urgente, eso genera mucho empleo, Uh-huh. eso genera mucha certidumbre económica. En la parte productiva yo creo que los sistemas producto deben de fortalecerse mucho más, Uh-huh. porque mucho se dice aquí en Michoacán de que somos primer lugar nacional en 23 productos en fresco, ¿no? A mí la verdad eso no me gusta, me da pena decirlo, porque no tenemos la capacidad de transformar, Darle un valor de agregado. darle un valor agregado. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en tema de agroindustria. Yo lo he planteado y lo he platicado con el gobernador y con las autoridades, de que tenemos que incentivar más el tema de la agroindustria. Yo creo que si somos primer lugar en mango, Uh-huh. pues bueno, yo no creo que no podamos deshidratar o poner en latas o en almíbar los mangos, ¿verdad? Yo creo que eso es relativamente sencillo. Creo que tenemos las capacidades suficientes. Hay que generar ese valor agregado. Uh-huh. Por otro lado, el tema logístico. Uh-huh. Tenemos un puerto de gran calado, el puerto de Lázaro Cárdenas. Así El es. tema de la isla de La Palma es un tema que creo que es urgente. Sé que lo está atendiendo el gobernador Reina a través del secretario de Desarrollo Económico. El licenciado Juan Pablo Arriaga es una persona bastante capaz, que creo que va a lograr desatorar ese tema Uh-huh. para que se pueda operar ese parque industrial de La Palma. Pero ahí yo creo que tenemos muchas más vocaciones logísticas que explotar. La ubicación estratégica de Morelia, con su aeropuerto, con su carretera que tenemos de Occidente, México-Guadalajara, y ahí hay que fomentar el que podamos hacer muchísimo más cosas. Uh-huh. Creo que tenemos ahí en cartera algunas ideas, Uh-huh. se están planteando, se están buscando aterrizar. Vamos a seguir trabajando en ello. A buscar ese respaldo del Así es. gobierno, precisamente. Logístico, creo que hay una industria logística muy grande que se puede generar en Michoacán. Uh-huh. Eso es. Ya para terminar, licenciado, el presidente Peña Nieto decía en su mensaje que en México el día de hoy hay un rumbo claro. ¿Lo hay? Yo creo que sí, yo creo que el rumbo es seguir trabajando, no debemos de confiarnos. Yo creo que se está trabajando en las políticas públicas, eso es lo que es urgente también aquí en Michoacán. En esas políticas públicas es donde se puede ver cuál es el rumbo claro. Uh-huh. No deseamos sorpresas. Este año se ha ajustado ya en un par de ocasiones el crecimiento
económico que se tiene planeado. Mucha gente lo ha criticado. Yo en lo particular prefiero saberlo antes, claro, que me lo den como sorpresa a final del año. No crecimos o crecimos tanto menos. Creo que es importante ir ajustando la maquinaria para poder ver dónde se ocupa más fuerza. Y eso es importante. Hay que entender algo también. Esta administración federal, en este breve análisis del informe del presidente Peña Nieto, al principio lo decíamos, venimos de una administración de 12 años de extracción de otro partido. El retomar y llegar a la presidencia para entender cómo estuvieron las cosas y cuáles eran los números que supuestamente nos entregaban, pues hay que ver cómo estaban y cómo es la realidad, y tal vez por ahí vengan los ajustes. Yo no quiero juzgar ni criticar, pero no es fácil llegar y tomar una administración, debo de entender eso yo, y ver cómo contener y cómo poder crecer. Son dinámicas diferentes. Eso es objetivamente políticas de manejo diferente de gobierno. Así es, pedimos un gobierno realista ante todo, ¿cierto? Que nos den certidumbre. Eso es lo más importante. Muy bien. Licenciado Clovis Remusat Arana, presidente de Canacintra Morelia, le agradecemos muchísimo su atención y el haber estado con nosotros aquí en este espacio de cambio en el debate. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí, Cintia. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, y una disculpa ante todo al ingeniero Carlos Gálvez Herrera. Por problemas técnicos no logramos concretar este enlace en el que nos había ofrecido también platicar un poco con nosotros respecto a esta primera etapa del gobierno federal, pero esperamos tenerlo pronto aquí con nosotros.